Ay, no sabía si podía habilitar el sonido. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va? Acá con el último esfuerzo, ¿no? Llegando. Llegando. Todo. Está duro remar en este momento. Sí. Más que llegando, arrastrando, Gaby. Arrastrando. Sí. Llegamos como reptiles, ¿viste? Rack, así, en las últimas. Lo que pasa es que, bueno, de por sí, digamos, siempre en esta época del año es como la sensación de que ya estamos todos muy cansados y este es un año además muy particular, digamos, por la situación que estamos viviendo como universidad, además en este contexto es mucho frente. Como que se hace más cuesta arriba, ¿no? Sí, aparte, viste, como que hay una situación así general de desánimo, de angustia, de incertidumbre. Sí. Eso hace que vos decís, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, no sé, hablando de evaluación, por ejemplo, la preocupación de los estudiantes siempre es, profe, van a tomar los exámenes finales, profe, vamos a poder rendir. ¿Viste? A mí me parece tan injusto que el estudiante no pueda rendir o no se tomen los exámenes. También entiendo lo otro, ¿viste? La otra parte, pero, qué sé yo, a mí me tira más la parte del alumno, ¿viste? Que no puede rendir, que nosotros, digamos, que merecemos estar mejor y no podemos, claramente, ¿no? Pero... Sí, bueno, igualmente nos vamos a abrir aquí ese debate porque se nos va a ir la horita que tenemos seguramente en distintas situaciones porque realmente es muy dilemático todo lo que estamos viviendo, así que acá nos estábamos saludando, ya está Paola Carolina Roldán, que es la directora del módulo, la contenidista, bueno, y Agus, que ustedes saben que está siempre presente, en escena y detrás de escena, ¿no es cierto? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, y acá saludándonos con gente que ya es como amiga, ¿no? Así como gente del grupo que nos acompaña. Ahí está Estela también. Yo nombro particularmente con quienes estoy más en contacto últimamente, pero bueno, son todos muy importantes para nosotras. Así que bienvenidos nuevamente. Son las 18:01. Esperamos unos minutitos más. Agus, ¿qué opinas? Sí, creo que ahí podemos estar arrancando a las 5, así que si alguien tiene o quiere poner la pava, hágase un escapecito rápido y a las 5 puntuales arrancamos, así damos un margencito pequeño para que termine de llegar la gente. Ok. ¿Todo bien, chicas, equipo? Yo no aguanto los silencios, o sea, tengo siempre que decir algo. Somos dos. Yo ya también estaba por empezar a decir algo, pero bueno, estamos en esto. Pero es verdad que no hace falta que seamos tan fanáticos con la puntualidad. 5 minutos podemos tolerar en este entorno. Eso, viste, tiene, bueno, ya que estamos hablando de educación a distancia, la puntualidad en la educación a distancia es terrible, porque cuando uno entra a una aula física, siempre te detiene algo en la puerta, te pones a hablar con alguien. Acá pareciera como que hay otras situaciones más, y a la vez también hace que este tiempo, bueno, es para charlarlo mucho, ¿no? Pero es como que circula de otro modo, se vive de otro modo. Así que bueno, son temas todos bien pertinentes para nosotros que estamos trabajando con cuestiones virtuales, cómo se vive el tiempo en la virtualidad, es un capítulo bien interesante para pensar, ¿no? La intensidad del tiempo, el aprovechamiento del tiempo, la puntualidad, cuando empieza y cuando termina, ¿no? Esto de cuando uno usa el Meet y manda a los estudiantes a hacer una actividad grupal y hay un cronómetro que te los trae al grupo, te lo lleva, es como... Y bueno, la tenemos a Pau, que ha sido la autora y ha trabajado especialmente en este tema.
Yo digo Pau porque es mi amiga, mi colega, mi compañera de cátedra, hemos trabajado toda la vida juntas, literal, o sea, la vida académica, toda la vida juntas, ocupando a veces, compartiendo la cátedra de tecnología educativa de la Facultad de la Carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía. Y bueno, desde hace un tiempo ella está a cargo de la materia, también hemos hecho recorridos diferentes y nos volvemos a encontrar en esta diplomatura, así que muchas gracias, Pau, por acompañarnos. Y en particular, Pau viene trabajando hace mucho en temas de educación y tecnología, pero yo le pedí particularmente que ella estuviera aquí hoy y coordinando digamos, los contenidos de este módulo por su experiencia en este tema particular que es la evaluación, que es un tema que los pedagogos mucho no nos gusta, que siempre le escabullimos, y como que siempre la parte final de una propuesta, entonces nunca llegamos los pedagogos a hablar demasiado de evaluación. Y bueno, la evaluación es un tema central en las propuestas de enseñanza, porque bueno, nuestros estudiantes estudian en función de cómo van a ser evaluados, ¿no? Así que desde el primer día que nos preguntan cómo va a evaluar, cómo se aprueba la materia, ya empieza a jugar un rol ahí fundamental la evaluación, ¿no? Formalmente le voy a presentar a Pau de manera muy, muy breve. Pau es especialista en pedagogía y profesora en ciencias de la educación, egresada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad. Actualmente está terminando el doctorado en educación en la Universidad Nacional del Litoral y la dirige la doctora Inés Dussel. A lo largo de su carrera profesional ha tenido diversos intereses académicos, pero siempre en torno a la relación entre los medios digitales, las tecnologías educativas y los procesos de formación de los docentes. Uno de sus intereses ha sido siempre la evaluación de los aprendizajes. En el año 2012 fue autora del Seminario de Evaluación de Aprendizaje y las TIC en el marco de la especialización en Educación y TIC que dictó a nivel nacional el INFOD. Posiblemente muchos de ustedes lo conozcan, al curso, a la propuesta, y lo que fue el INFOD en esos tiempos y durante los siguientes años. En ese seminario se dictó varios años seguidos y luego fue editado con modificaciones en múltiples propuestas de formación docente. Este seminario inauguró un camino de estudio de profunda vacancia donde Paola se dedicó a escribir, investigar y publicar sobre la temática. Bueno, dicho esto, agradecer nuevamente que estén todas presentes aquí y darle la palabra a Pau para empezar con el sincrónico específico del módulo 3. Acá dice Paola una capa. Tengo algunos fans por ahí, escondidos. Bueno, primero gracias Gaby por la presentación y a Agus por la invitación a este espacio. Y como dice Gaby, efectivamente nosotras no solo somos colegas, sino que somos amigas de trayectoria de pensamiento. Y amigas en términos de las emociones, del corazón, pero también amigas intelectuales. Y me parece que esa amistad intelectual nos permite pensar cosas en las que durante mucho tiempo tenemos profundas coincidencias y en otras también tenemos disidencias y es parte de esa amistad intelectual que nos nutre, nos hace crecer. A ver, ¿se les corta a todos o a mí está bien? ¿Va bien el audio? Bien, perfecto, avísenme cualquier cosa. Y efectivamente, el tema de la evaluación, como dijo Gaby, es un tema árido, que como aparentemente ha tenido poca... es un tema que siempre queda al final, es un tema que pareciera que cuando en el marco de las investigaciones y del trabajo con el que venimos realizando con la formación docente, efectivamente no hay un espacio, así como en el marco de la formación docente se enseña a planificar, por ejemplo, nunca hay un espacio específico para enseñar a diseñar un instrumento de evaluación. ¿Cómo aprendemos a evaluar? Podemos a lo mejor, si tenemos suerte, leer alguna teoría sobre la evaluación, sobre qué es la evaluación. Es más, hay un conjunto de materiales teóricos sobre evaluación en el campo pedagógico que tienen una vigencia que es producido, generado ya hace más de 20, 25 años y que hoy seguimos volviendo sobre esas fuentes, al menos en el marco de nuestro territorio nacional, volvemos sobre esas fuentes porque pareciera que no hay mucho más que decir sobre la evaluación que aquello que se dijo hace 20, 30 años atrás. Sin embargo, en nuestras prácticas sigue siendo un problema.
siempre sigue siendo un tema, sigue siendo un pesar, sigue siendo algo sin resolver en las condiciones, y hay algo del hacer, y eso cuando con Gaby, con Agustina pensábamos en el diseño de este espacio, tratamos de, pensando en esto, ¿no? De que, bueno, o casualidad, la evaluación nos quedó al final, como siempre suele quedar, y la evaluación quedó como con el último espacio, con el último respiro, con el último aliento, pero diciendo, bueno, si hay algo ahí que tiene su sentido que aparezca al final, tiene su sentido porque es cuando uno, cuando puede pensar en la evaluación, es cuando puede recapitular mucho de lo que pensaba en torno sobre por qué enseñar. Sin embargo, las cosas sobre la evaluación tienen que aparecer siempre al inicio, cuando empiezo a pensar que quiero enseñar. Al momento en que empiezo a pensar que quiero enseñar, tengo que poder pensar cómo lo voy a evaluar, cómo me voy a dar cuenta de que mi estudiante, esto que propuse, lo puedo apropiar. Ese ejercicio que parece simultáneo, ¿me escuchan mal? Sí, sí. Es como que se va un poquito la voz, está como de lejos. Bueno, a ver, al máximo pongo más fuerte el volumen. O si hubiera un poquito de eco. Ahí. Ahí sí, mejor. Bueno. Es esta idea de que la evaluación pareciera que estuviese siempre que estar al final, cuando en realidad esto de poder pensarla desde el inicio tiene que ver con poder asociar estas preocupaciones que tenemos en torno al enseñar y al evaluar. Hoy vinimos acá a propósito de haber visto el documental que les propuse como ejercicio, primer encuentro, o primer vínculo, primera aproximación en torno a la evaluación, y ese documental trae un registro en el orden de los haceres de la evaluación, que cuando con Gaby y Agus pensábamos en cómo abordar la evaluación en este tiempo en el que todos estamos ya con la lengua afuera, terminando y agotados, decíamos, bueno, hagamos foco en esas prácticas y en esos haceres que trae la evaluación y en la dimensión más, si se quiere, la dimensión que es menos abordada desde los marcos teóricos. Teorías sobre la evaluación, conceptualizaciones teóricas sobre qué es la evaluación de los aprendizajes en términos de evaluación significativa, la evaluación auténtica, la evaluación de procesos, la evaluación formativa. Hay mucha literatura últimamente que habla sobre esos temas a los cuales podemos acudir. Sin embargo, en este seminario, por cierto recorte que quisimos hacer, nos propusimos entrar al tema de la evaluación desde las prácticas, desde los haceres, desde esa cocina cotidiana que habitualmente no nos lo cuentan en el marco de nuestras propuestas de formación. ¿Y qué son esas acciones que aprendimos a hacer mirando a nuestros colegas, mirando a otros, siendo parte de instituciones y a propósito de nuestra propia biografía como docentes? Muchos de nosotros evaluamos cómo nos han evaluado y entendemos a la evaluación en base a esa historia inscrita en esa biografía que tenemos como docentes. Por eso ahí les quería, a ver si me sale, voy a compartirles un pequeño, un pequeño ejercicio a propósito del documental, en el que quiero que hagamos voy a compartir pantalla. Puedo compartir. Para que hagamos un pequeño ejercicio. ¿Están viendo? No. Ahora supongo que sí. ¿Sí? Ahora sí, vamos. Bien. Si pueden escanear ese código QR con el celular. Bueno. Los va a llevar a una nube de palabras. Y en esa nube de palabras, la idea es que puedan anotar qué les provocó ver el documental. ¿Están pudiendo? Sí, sí. Son y 22, 2 minutos nos tomamos para anotar. Las 9 palabras las tenemos que proponer nosotros, digamos. No. Ustedes tienen que anotar en ese textito que les va a abrir el Menti. Sí. 3 palabras, 2 o 3 palabras. Ahí dice 3. Lo que provocó. Y la nube de palabras se arma solita. Listo.
¿Ya todos escanearon? Sí, sí, estamos No, respondiendo. perdón, yo no pude. ¿Podrías compartir el link por el chat, por favor? Sí, yo no tengo lector QR tampoco descargado. Ahí voy con el... Bueno, muchas gracias. Sí, yo tampoco. El problema que teníamos, un problema un poco técnico, es que no me lo abría. A ver, Marce, ¿estás ahí? Bueno, los que no tienen el lector, tengo un problema. Ah, está. Marce Gerardo, Ramos. sí, Ahí Marce está por Ramos. acá. Perdón, Marce ¿puedes Ramos. ponerlos un poquito de nuevo? Sí, ahí lo pongo. Ah, ya les paso el enlace. Y ahí lo podés pasar a Gus, vos el enlace. Ya está en el chat el Ahí enlace. lo compartió Federico Montoya en el chat, así que ya se Sí. puede acceder. Muchas gracias, Fede. Siempre hay alguien. Acá. Ah, no se me ve como nubes, pero bueno, sí me parece como palabras. ¿Ustedes están viendo lo que se ve? Sí. No, Sí, no me parece como reiteración. Sí me podrías parece como... poner presentar y ahí te va a aparecer la nube. Si te parece, para que se vea. No me deja poner en presentar. En el anterior, donde está el código QR, ¿no? No, ahí no me deja. Ah, bueno. Bueno, pero debería haberme dejado. No Sí, sé claro. bien. Porque me debería haber aparecido, por ejemplo, la palabra angustia como más grande, ansiedad repetida, identificación, gestos, reflexión, diálogo, lenguaje, tiempo, ansiedad otra vez, nervios, rol de poder, otra vez ansiedad. Bueno, está clarísimo que no me salió el ejercicio, tendría que haber aparecido como 9 palabras de otra forma y no apareció, pero no importa. En el formato que lo había armado, ya después intentamos que me salga, no quiero perder demasiado tiempo en esto. Sí, mi intención era poder traer de alguna manera a la conversación lo que provocó ese estado de emociones que provocó y que trajo el documental. A propósito de las palabras que ustedes traen, miedos, nervios, ansiedad, angustia, poder, jerarquía, como categorías que fueron poniendo, que seguramente, y a propósito de lo que estuve leyendo en los trabajos que ustedes entregaron, tiene que ver con parte de una biografía escolar. En la mayoría de ustedes se pudieron identificar en esas situaciones de examen, la mayoría en el rol del estudiante, cuando habiendo atravesado alguna vez ese tipo de situaciones, y también en el rol del docente en términos de esa búsqueda o esa preocupación por tratar de que algo de lo que en ese momento acontece pueda suceder como espacio de apropiación o trabajo en relación con el conocimiento. Una de las cosas que por ahí dejo como anotado como pendiente es las preocupaciones que fueron tomando ustedes en torno a cuánto de esto se puede traducir o pensar en contextos de modalidad de distancia. O sea, aparece una claridad, un acuerdo conjunto de parte de todas las respuestas que ustedes hicieron sobre lo que les provocó el documental en términos de estos ejercicios de emociones encontradas, de disonancias, de situaciones de jerarquía, de situaciones de poder, que tienen que ver en gran parte con lo que algunos autores denominan estas operaciones sociales de la evaluación. Porque la evaluación tiene una historia en la cual se inscribe que no solo está vinculada con preocupaciones en torno a lo pedagógico y preocupaciones en torno a qué pasa con los estudiantes en sus procesos de apropiación de los saberes, sino que la evaluación tiene un origen y una historia que se inscribe en el campo, que no pertenece originariamente al campo pedagógico, sino que se inscribe como parte de procesos de acreditación de orden social, de distribución de poder, que tiene que ver con
con unas lógicas de otro orden, social, político, económico, que son parte de las tensiones que atravesamos aquellos quienes transitamos los procesos evaluativos, ya sea como docentes, ya sea como estudiantes. Y en esta primera placa lo que yo quiero es poder anticiparles brevemente una breve caracterización, exposición de algunas categorías básicas como para poder leer desde dónde vamos a mirar la evaluación, y es en términos de estas nociones entre las operaciones sociales sobre la evaluación, es decir, cuál es este otro origen que viene de la evaluación que no tiene que ver con preocupaciones de orden pedagógico. Cuando me refiero a las operaciones sociales, tiene que ver con aquellas otras dimensiones de la evaluación que traen aparejadas condiciones que tienen que ver con el orden de lo social, de lo político, y no estrictamente con el orden de cuántos aprendizajes o cuánto aprendieron o no pudieron aprender mis estudiantes, que serían las preocupaciones de orden pedagógico. Y Paola, perdón que interrumpa, ¿podrías cerrar la ventanita de la derecha, esa que replica la pantalla? Sí, pero con la cruz. Ver. Espera, Pao, bueno, hagamos una cosa. Si me cierro el Meet, ¿o no? No. Es una ventanita emergente que está ahí. Claro. Pau, ¿querés que comparta yo la presentación y vos vas hablando? Capaz que lo que tengo que hacer, bueno, dale, porque si no dejo de verlos, ¿o no? No. Claro, o sea, yo lo que no sabía y estoy descubriendo que cuando vos tenés superpuesto en el Meet se ve. Ajá, sí, pero no sabía. Podés dejarla más angosta y correrla un poquito más hacia tu derecha, yo creo que se ve menos. Pero igualmente si querés yo te voy pasando. Vos me decís. Cerrar y no altera nada con la crucecita. Esa, listo. Y ahora dejo de verlos a ustedes, pero ustedes me ven a mí. Perdónenme, pero arriba dice Google Chrome, también hay una imagen verde que se ve. A lo mejor sí se cierra esa. Gracias. Ahora si vos querés verlo, yo te voy pasando. No tengo ningún problema. Ya está. Cualquier cosa. Porque dejo de verlos. Y decía que en el medio, esta categoría del diseño de los instrumentos, como una operación o como un ejercicio de categorías que puede ser de manera leída como una intersección entre estas operaciones sociales y las operaciones pedagógicas. No pretendo ser exhaustiva en estas categorías, pero cuando uno piensa en esto de las operaciones sociales, hay Díaz Barrigas, un teórico que habla sobre la evaluación ya hace un montón de años sobre el tema, advierte respecto de, bueno, de dónde provienen, de dónde proceden estas preocupaciones en torno a lo social que se intervienen como categorías para pensar lo pedagógico. Y él dice que tiene que ver básicamente con alteraciones o con problemas que son de un orden, pero que cuando ingresan a la preocupación pedagógica son reconvertidos de una manera diferente. Entonces dice que hay una operación que convierte los problemas sociales en pedagógicos. Entonces, lo que tiene que ver con la evaluación, que lo que busca es problemas de orden social, de posibilidad de acceso, de justicia social, de distribución desigual del poder, porque ahí se ejercen, en las operaciones de evaluación, se ejercen operaciones de distribución desigual del poder. Para poder permanecer dentro del sistema educativo hay que poder acreditar ciertos saberes, y en la evaluación tiene ese lugar y esa capacidad de poder discriminar quién queda y quién no, y ahí se ejercen criterios de distribución desigual, y se terminan convirtiendo o denominando problemas de orden social con categorías pedagógicas. Entonces se habla de objetividad de los instrumentos, validez de los instrumentos, confiabilidad de los instrumentos, dejando por detrás las categorías que hablan sobre estas cuestiones de la distribución desigual. Otra inversión tiene que ver con los problemas metodológicos del propio sistema de evaluación convertido en un problema de rendimiento. Cuando pareciera que el instrumento por sí mismo tiene la capacidad de traducir una altísima eficacia de quién sí aprendió y quién no aprendió en relación a ciertas categorías, y que pareciera que eso se puede reducir a un problema de los estándares de rendimiento en relación a la evaluación. Y entonces, por ejemplo, tenemos en el marco del sistema universitario nuestros grandes índices de deserción, de fracaso, por ejemplo, o de desgranamiento en los primeros años universitarios. Entonces, pareciera leer
solamente el desgranamiento del primer año en la universidad como un problema de instrumentos sería desconocer los problemas metodológicos y sociales que hay por detrás en relación a ese año bisagra de los sistemas de evaluación en el marco de la universidad. Y una tercera inversión tiene que ver con cuando ciertos problemas teóricos de la evaluación son solapados o reconvertidos en un problema técnico. Entonces, por ejemplo, termina pensándose que la clave para resolver los problemas de la evaluación tiene que ver con mayores eficacia y objetividad en el diseño de los instrumentos. Entonces deberíamos delegar los docentes el diseño de los instrumentos en expertos técnicos, estadistas, que puedan diseñar esos mejores instrumentos y nosotros convertirnos en aplicadores de esos instrumentos diseñados por otros. Entonces aparecen ciertas disputas respecto de la posibilidad de generar instrumentos lo suficientemente transferibles, lo suficientemente amplios, lo suficientemente objetivos, que puedan dar cuenta de mediciones o de estándares internacionales. Y en ese lugar se divide el trabajo social, o sea, la división social del trabajo entre los que son los docentes, los enseñantes y los evaluadores. ¿Qué va a decir ante esas preocupaciones que sostiene Díaz Barriga? Susana Selman, que ya hace más de 20 años, en relación a eso, y es lo que decía al inicio, es que esos problemas pedagógicos no pueden ser leídos en términos de disputas de orden técnico ni disputas de orden instrumental, sino que tenemos que poder pensar la evaluación en clave pedagógica o en clave de problema de conocimiento. ¿Y eso qué supone? Algunas verdades casi de perogrullo para nosotros que estamos en el aula. Esto que decimos de que para poder pensar en la evaluación, un buen sistema de evaluación tiene que poder ser mucho antes que cuando me empiezo a diseñar el instrumento, sino cuando me pregunto qué enseño, por qué enseño y qué es lo más importante que tengo que enseñar, o cuando me pregunto qué tienen que aprender mis estudiantes sí o sí en el marco de mi materia, para que mi materia tenga un espacio de apropiación profunda. Bueno, ¿cuáles serían aquellos saberes que de alguna manera no puedo dejar de que mis estudiantes transiten o que se apropien en el marco de mi materia? Entendida como casi como condición de derecho. Si un estudiante aprobó mi materia, tiene que poder de alguna manera poder dar cuenta de aquellos aprendizajes indispensables. De que la calidad de ese instrumento no depende de ninguna medida solamente de su diseño técnico ni de sus procedimientos instrumentales con los cuales se fue armado, sino del grado de pertinencia al objeto que se evalúa, de los objetos involucrados y de la situación en la que se ubique. Y en ese sentido es aquello que seguramente ustedes escucharon hablar, de que no existe mejor instrumento que otro. Cada instrumento tiene su validez, su confiabilidad, su eficacia, si queremos usar ese término, en función de los objetivos y los intereses pedagógicos de ese docente, que decide de manera particular y con un conocimiento local del grupo con el cual trabaja, cómo implementarlo, cómo trabajarlo y cómo abordarlo en el marco de esa propuesta. De que esa actitud evaluadora se aprende, es decir, es parte de un proceso. Así como se enseña lo que de alguna manera sostiene ahí Selman es que la predisposición frente a la evaluación es algo que se enseña. Si yo enseño que la evaluación es un momento de terror, de disputa, de poder, de distribución desigual, de clasificación social, de selección de quienes ingresan y quienes no, eso lo enseño. También puedo tratar de trabajar en relación a la evaluación como un espacio que habilite una preocupación y en donde tratar de abordar el tema del error de la evaluación, en la evaluación, como una parte constitutiva del proceso de aprendizaje. Entonces lo que va a decir Liliana es que esa predisposición frente a la evaluación se enseña. El vínculo, como yo como docente me vinculo con la evaluación, puedo transmitirlo como parte de un proceso continuo. Pero para eso, la evaluación tiene que ser entendida como proceso. Y la evaluación tiene que poder ser pensada desde el inicio, en donde el docente puede diseñar un plan de evaluación que involucre pensar mojones evaluativos que tengan una preocupación pedagógica en términos de los aprendizajes que quiere provocar. Por eso esa idea de la continuidad de la evaluación en términos de no es solamente el corte evaluativo que hago hoy después de los 2 meses de la primera etapa, sino cómo, qué objetivos busco en mi primera evaluación, qué objetivos busco en un segundo momento de la evaluación y qué objetivos busco en la evaluación final. Los criterios con los que corrijo y el tipo de instrumentos que diseño
en un momento evaluativo no necesariamente son los mismos porque enseño cierta predisposición para la evaluación. Y en ese sentido, acá, por ejemplo, me resuenan algunas de las cuestiones que ustedes respondieron sobre cuántos de estos instrumentos, estas instancias de evaluación que observaron en el documental, son factibles de ser, de alguna manera, trasladadas a las propuestas a distancia. Y ahí parecería que casi todo puede ser traducido sin demasiadas modificaciones. Y en realidad hay un detenimiento sobre las formas de la evaluación que también son contenido evaluativo. No daría lo mismo evaluar en un examen oral que evaluar en un examen en un ensayo, que evaluar con un examen de múltiple opción, que evaluar con un examen de resolución de problemas, que evaluar con un examen grupal, que evaluar con un examen presencial, que evaluar con un examen virtual. Las formas que asume cada proceso evaluativo va a decir después, en este caso Camiglioni, de que el formato que asume cada propuesta evaluativa tiene que ver con una categoría que ella trabaja, que tiene que ver con la representatividad. Y acá pasé al tercer ítem, a esta creación de instrumentos, y este momento en donde se cruzan las operaciones sociales y pedagógicas, que tiene que ver con lo que les decía al inicio en términos del hacer. ¿Qué pasa con ese momento en que nos enfrentamos nosotros como docentes a la hora de diseñar un instrumento? Primero, algunas preocupaciones. Dijimos que la predisposición frente a la evaluación se enseña. Por lo tanto, y que todo instrumento no puede ser, todos los instrumentos no evalúan lo mismo. Por lo tanto, no debería poder pensar que todas mis instancias evaluativas se reduzcan al mismo formato de instrumento. ¿Por qué? Porque tanto el modo en cómo asuma el instrumento como el contenido y el recorte de saber qué hago hacen a lo que Camiglioni va a hablar en términos de la representatividad. No todo lo que enseño lo puedo evaluar. Ya sabemos, así como sabemos que cuando apenas empezamos nuestra materia y hacemos una planificación, tenemos que hacer una selección de qué vamos a enseñar, porque no todo nuestro campo disciplinar se puede enseñar, tenemos que hacer recortes para decidir qué enseñamos, también hacemos recortes sobre qué evaluar. No todo lo que se enseña se evalúa, y en esa decisión de qué se evalúa, cuáles son esos contenidos que se evalúan, interviene esta categoría central que tiene que ver con la validez. Pero esa validez no es solamente ese recorte de contenido, sino es la forma que asume. Entonces, si yo en un instrumento de evaluación hago como recorte, trabajé todo un campo de conocimientos, y sobre ese campo de conocimientos tengo que decidir qué voy a evaluar, cuál es lo central, lo indispensable de ese contenido que enseñé para evaluar, no da lo mismo que esa evaluación asuma la forma de un formato de múltiple opción, de un ensayo o de una exposición oral. Las habilidades de conocimiento que pone en juego el estudiante en un formato y en otro son diferentes. Por lo tanto, la mediación que traen las tecnologías también intervienen en las formas de esa validez. No son inocuas, no es lo mismo una presentación oral en un Meet que una presentación oral de manera presencial. No es lo mismo un ensayo que tengo que escribir, una respuesta de desarrollo que escribo presencialmente en una hoja, a cuando tengo 4 horas para hacerlo y lo puedo hacer por computadora. Porque los procesos, las habilidades cognitivas que pongo en juego son diferentes. Entonces, poner en juego cuáles son esas mediaciones tecnológicas que traen a la evaluación tiene que ver con estas decisiones en términos de cuán representativo es ese contenido que estoy evaluando. No todo se puede, es decir, esas intervenciones metodológicas, esas mediaciones tecnológicas que traen los formatos, de ninguna manera son inocuas. Traen una significatividad a aquello que se evalúa, que permite, por lo tanto, relevar de manera diferente otra categoría central que trabaja Camiglioni, que tiene que ver con las evidencias. Todo instrumento lo que me trae son, ahí Camiglioni va a traer un enunciado polémico. Yo voy a decir que en realidad un instrumento de evaluación para poder ser significativo tiene que poder situarse en un contexto particular y responder a las necesidades pedagógicas de ese docente en ese contexto singular. Pero también ese instrumento, lo único que me va a poder decir a mí como docente es
que esa evidencia que me va a relevar ese instrumento va a ser que el estudiante pudo responder esa pregunta y no otra. No que el alumno realmente sabe eso que le estoy preguntando. Si yo pregunto sobre una fórmula matemática y que él responda de manera acertada, no quiere decir que realmente conoce la fórmula, sino que respondió correctamente. Entonces lo que me va a decir Camiglioni es que toda evidencia de aprendizaje requiere a su vez de una interpretación por parte del docente. El docente es quien interpreta esa evidencia entendiendo si pudo responder, de qué manera respondió, qué hizo con esa operación de conocimiento y qué pasó entre el instrumento previo, lo que pasó en clase y en el momento posterior. ¿Qué pasó cuando yo le hice la devolución? ¿Qué comentarios hizo? ¿Qué preguntas o qué repreguntas hizo cuando yo le hice una devolución respecto de ese resultado? En donde todo ese conjunto de información la tengo que poder leer en relación para poder interpretar esa respuesta del instrumento. Por lo tanto, el instrumento por sí mismo carece de efectividad para decirme cuánto aprendió o cuánto no. Y por lo tanto, nosotros como docentes nos vemos en una encrucijada profunda, porque a pesar de eso, tenemos que a ese instrumento asignarle una nota, asignar una cuantificación respecto de cuánto aprendió. Siempre y cuando, lo que va a decir Camiglioni es siempre y cuando podamos, sobre ese resultado, sobre esos juicios que nos permiten construir los instrumentos, podemos hacer algún tipo de reflexión en torno a eso. Podemos entender de que todo instrumento es precario, de que todo instrumento es relativamente arbitrario, de que un instrumento nos permite ver una de estado, pero no necesariamente un panorama absolutamente claro y transparente, sino que requiere ser situado en un contexto particular. También me obliga a mí como docente a transparentar con mis estudiantes de que un instrumento evaluativo es la mejor forma que tenemos para generar espacios de aprendizaje y generar instancias de estudio, y esa es otra categoría potente para poder pensar la evaluación como momentos para pensar instancias de estudio, pero que también requieren ser interpretados, analizados y leídos en conjunto con otros datos, y que esos datos, por lo tanto, tienen algún grado de arbitrariedad, y es en donde quizás ahí se nos hace pesado o tedioso transitar el tema de la evaluación. Y ahí cierro esta pequeña presentación para poder proponerles un ejercicio con una frase de Daniel Pennac que dice: en todos los casos posibles, evaluar esta respuesta, corrigiendo un examen escrito, por ejemplo, es evaluar cualquier cosa y por consiguiente cometer uno mismo un acto pedagógicamente absurdo. Aquí, alumno y profesor manifiestan más o menos conscientemente el mismo deseo, la eliminación simbólica del otro. Al responder cualquier cosa a la pregunta que mi profesor me hace, dejo de considerarlo un profesor. Se convierte en un adulto al que cortejo o al que elimino por medio del absurdo. Al aceptar tomar por erróneas las respuestas absurdas de mi alumno, dejo de considerarle un alumno. Se convierte en un sujeto fuera de contexto al que relego al limbo del cero perpetuo. Pero al hacerlo, me anulo a mí mismo como profesor. Mi función pedagógica cesa ante esa chica o ese chico que a mi modo de ver se niegan a desempeñar su papel de alumno. Acá Daniel Pennac trae una reflexión respecto de qué pasa cuando en ese momento de evaluación hacemos de cuenta que en ese instrumento todo se puede condensar y que ese instrumento es el responsable de determinar quién sí aprendió y quién no, y que en ese instrumento se juegan, cuando el instrumento ocupa ese lugar de verdad absoluta, de alguna manera yo como docente me corro de ese lugar y el estudiante entiende que lo único que tiene que hacer es simular respuestas. Y pareciera que aparecen frases del tipo: me puso tal nota, porque no es me la saqué, cuando me fue mal es me puso un 2, y cuando me fue bien es me saqué un 10, y cuando yo intento como profesor explicarle por qué se equivocó, ninguno de nuestros estudiantes lee nuestras devoluciones, nuestras retroalimentaciones, sino que lo único que importa es la valoración respecto de la nota. Pareciera que en ese punto hay algo de cierta enajenación que asumimos en torno a la evaluación, quizás por esa sensación absurdo, va a decir en este caso Pennac, pero por esa sensación de hacer de cuenta como sí, cuando empezamos a creer de que el instrumento, porque a tolerar o aceptar de que el instrumento es precario, de que el instrumento es arbitrario,
de que nunca realmente voy a poder saber con exactitud cuánto aprendieron mis estudiantes, sino que hago aproximaciones, estimo, me aproximo de manera sensible a algo que aprendieron, pero no tengo la certeza de que efectivamente aprendieron cuando resolvieron un instrumento. Sino lo único que puedo saber es que resolvieron, bien o mal, acertaron o no acertaron, pero no exactamente cuánto pudieron aprender o cuánto se pudieron apropiar en torno a eso. Y cuanto más me alejo y me aproximo a esa idea de creencia de que el instrumento puede darme esas respuestas, es que me aproximo a esa característica de el absurdo. Y permito, tolero o me permito que mis estudiantes respondan de manera absurda ante una pregunta y mis estudiantes se permiten responder de manera absurda, como si todo fuese lo mismo. Con este pequeño ejercicio que quise hacerles, quiero invitarlos ahora, porque ya hablé un montón y quizás hablé demasiado rápido, a que hagamos un ejercicio. Y entonces voy a compartirles quiero volver a donde estamos, que es acá. ¿Me ven? Y les voy a compartir un minuto, si me dan. A lo mejor puedes dejar de compartir la presentación. Ahí está. Dejo de compartir y les paso acá. Te paso por acá, Gaby o Agus, el instrumento, porque ahora quiero invitarlos a hacer un juego. Lo vamos a tomar así, como un juego, y es que vamos a hacer un examen para saber si salieron. ¿Les parece? Vamos a tomar 10 minutos y acá está. ¿Lo que mandaste por WhatsApp, Pau? Sí, el examen. ¿Dónde está? Se me cruzaron los ojos. ¿El que mandaste arriba, el que era el formulario? Sí, el form. Pero sí, lo comparto por el chat. Dale. Y son y 50. En 5 minutos tenemos que terminar y podemos ver la respuesta. Ahí tienen un examen para saber cuánto aprendieron sobre lo que yo expuse recién. Y sobre la clase que leyeron y el documental que vieron. ¿Están pudiendo entrar? Sí. Sí. No, a mí me pide. Sí, Pau, estamos en el formulario. ¿A vos, Pablo, te pedí algo? ¿Solicita permiso? Una pregunta que la largo en el chat y me meto en el chat. Para quienes no tengan a lo mejor correo UNC, Pau. A ver. Voy, como no estoy ahora me fijo, si es para los que no tienen UNC, denme un segundo. Vale. Marce, ¿vos tenés UNC? No. Ah. A ver, denme un segundito, ahí me fijo si es por eso. ¿Vos habías entrado, Agus, con el de UNC? Sí, yo pude entrar. Y me quiero detener. Acá tengo que volver a cerrar acá, ¿no? Ahí está. Bueno, yo tengo 38 respuestas. Primero, y si quieren mirar, bueno, nada, 2 que me abran el micrófono y que me digan qué les pasó cuando lo respondieron. ¿Yo? Dale. Incertidumbre. Yo te fui siguiendo con todo lo que decías y cuando abrí el examen digo, ay, ¿qué tengo que responder? Y fue más por sentido común de lo que leía y lo que te había escuchado que por otra cosa. Y la última que me fijé que me equivoqué, primero lo puse bien y después dije, no es esa, y la cambié. Pero bueno. Ah, ya. O sea que lo pudiste resolver más con sentido común que por lo que sentís que me escuchaste. Sí, yo por lo menos a mí me pasó eso. Buenísimo, buenísimo.
La mayoría igual aprobó, podríamos decir. Está entre el 6 y el 10. Muy poquitos son los que reprobaron, los menos de 4. La mayoría aprobó. Solo, vale decir que solamente 4 tienen un 10. También hay algo de esa nota de los que acertaron perfectamente, son solamente 4. ¿Alguien más que quiera compartir lo que les pasó? Sí. Creo que Gabriela Lorenzo está antes que yo, que levantó la mano antes. Si quieres compartir vos primero. Sí, yo una cuestión breve nomás, es que me sentí traicionada porque no fui informada que me iban a evaluar al final. Entonces ahí entendí lo que sienten los alumnos cuando quizás uno no es claro, cuando utiliza quizás un instrumento de evaluación sin haber sido claro de que iba a tener lugar eso. Digamos. Ay, me encantó, te sentiste traicionada, porque no te avise. Buenísimo. ¿Quién más? A ver. Yo quería comentar que a mí me parece que cuando uno expone un tema y solamente es uno quien expone y no da la oportunidad de tiempos de reflexión al alumno, en este caso, digamos, un discurso muy interesante, pero a la vez todo seguido y bastante rápido, es como que retener algunas cosas, no sé, por lo menos a mis tiempos me pareció como muy rápido, y la evaluación también. O sea, me pareció que creo que lo puse, me hubiera gustado tener más tiempo de reflexión. Eso nada. Ay, Clarín, me gusta tu idea y tu aporte, pero yo pregunto, en todo caso, la pregunta correcta sería, por más que te hubiéramos dado más tiempo y yo hubiera hablado más despacio, que lo cual es muy difícil porque siempre hablo muy rápido, poner que se hubiera hablado más despacio y hubieras tenido más tiempo. Realmente hubiera tenido que ver, o sea, probablemente sí hubiera atrapado algo en relación con tu aprendizaje, con tu reflexión, pero el instrumento hubiera dado cuenta necesariamente de esa reflexión. Hace un rato no me acuerdo quién anotó primero, porque no le estaba justo sin ver, que dijo, yo lo respondí por sentido común. Entonces, ¿qué diferencia hay en esos dos tipos de respuestas? Que una cosa es el sentido común y otra cosa es incorporar nuevas cosas al sentido común. O sea, a mí me parece que cuando uno tiene un sentido común y tiene la posibilidad como esta de escuchar un discurso en donde a mí particularmente me abrió mucho la cabeza mientras vos ibas hablando, entonces, por ejemplo, yo me quedé en reflexionar la primera parte. O sea, como tiempos de reflexión, que hubiese tiempos de reflexión a medida que vas dando el discurso. Me parece que afirma un aprendizaje sobre algo, desde mi humilde opinión, ¿no? No una cosa continua. ¿El instrumento sirve para eso? El instrumento no sirve, a mí no me sirvió para eso. Bien, o sea, en todo caso, ¿para qué podría sí servir? Porque ahí al final la pregunta es, bueno, ¿qué aprendiste con este? ¿Qué te permitió aprender o dar cuenta que aprendiste este instrumento? A lo mejor, ¿para qué sí podría servir este instrumento? Este instrumento para mí podría servir para ese gráfico que está ahí, digamos, qué se acertó y qué no. Bueno, dale, bien, vamos a quedarnos con esa idea. A ver, tengo un montón de manos levantadas. Bien, perdón, dejo de hablar. No, pero así vamos dando la mano. No sé, el orden es el que viene acá, Silvia. ¿Silvia? Sí, hola, buenas tardes. Yo quería comentar que, no sé si Paola hiciste mención a que había que leer el capítulo, si lo habilitaron esta mañana, ¿no? Entendí mal entonces, perdón, porque yo recién vuelvo de dar clases y me conecté un poquito tarde, sí vi el documental, hice la actividad, participé en el foro, pero... ¿Recién cómo te fue? ¿Qué nota te sacaste recién? 60, creo. Bueno, probaste, ¿eh? Mira, sí. No, viste el documental más o menos, llegaste un poco tarde, escuchaste la mitad de lo que planteamos, no entendiste muy bien la consigna, si había que leer la clase o no, y aprobaste. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice el instrumento sobre eso? ¿O qué dice esta situación? De que Silvia, a pesar de que llegó así como media, como llegamos todos muchas veces hasta ahora, aprobó con un 6. Sí, quizás no fue tan estricta la evaluación en cosas tan detalladas que yo seguramente no supe, y de hecho me equivoqué en dos preguntas. Que los instrumentos no son un parámetro
todas las veces de lo que uno aprende o no, sino son una sola medida, nada más. O sea, el instrumento puede decir cualquier cosa, puede decir que probaste, que no probaste, depende de cómo esté formulada la pregunta, de qué traiga uno, de qué se le ocurra y de la suerte que tenga también. Y no necesariamente de cuán técnicamente bien esté diseñado. Claro. Porque a lo mejor técnicamente puede estar perfectamente diseñado. O recién, como decía Silvia, puede ser muy estricto. Porque incluso hasta hay una pregunta, porque las respuestas que tiene el instrumento son correctas, o sea, están bien puestas. Hay una precisión conceptual en cada una de esas preguntas. El instrumento, pero pareciera que como tienen cierto grado de aproximación y uno sabe cosas sobre la evaluación, con cierto sentido común pareciera que uno puede resolver. Existen saberes previos, tal cual, Sandra. Entonces uno puede más o menos aproximarse. ¿Pero por qué puede más o menos aproximarse? Porque hay algo del instrumento que lo permite. Si el examen hubiese sido, a lo mejor, solamente oral, también algo podríamos haber resuelto. Si el examen hubiera dicho, transcribime 5 frases exactas, literales, del planteo de, o tres definiciones literales del planteo de Barriga, o a qué nociones remite Díaz Barrigas, yo nombré de manera deliberada a los autores. Nombré a Díaz Barriga, nombré a Cecilia Camilioni, no Cecilia, Alicia Camilioni. Susana Selman. Alicia Camilioni, no, que se me mezcló con Cecilia, Alicia Camilioni y Susana Selman. Yo nombré 3 autores. Podría haber tomado como decisión, bueno, ¿qué autores son nombrados en la conclusión, en la presentación? ¿Cuánto de una apropiación profunda, de un aprendizaje significativo me dice esa pregunta? Que a lo mejor podría haber sido más estricta y más excluyente en relación de las respuestas. Ahí, Sadi, ¿había levantado la mano? Sí, yo levanté la mano porque lo que yo quería puntualizar sobre esto es que probablemente la persona que sabe qué puede aprender de nosotros con este instrumento es la persona que evalúa. Yo te puedo decir mi impresión personal, pero yo, por ejemplo, habría hecho esto para ver el grado de receptividad y de atención que tengan los alumnos, asumiendo que tengan, digamos, por lo menos un 50% de atención puesta. A lo mejor vos podés decir, no, esto puede decirme si los alumnos leyeron el material previo. O en una de esas vos podés decir, no, quiero ver si los alumnos son suficientemente inteligentes para elaborar un discurso. Ahí es donde entra la parte de la última pregunta, me parece. O sea, ¿qué es lo que toma el docente? ¿Para qué utilidad tiene el instrumento? Va a depender de para qué lo diseña el docente, y aparte está la cuestión técnica de lo que el instrumento en sí mismo puede decir. Entonces, ¿me entendés? Porque yo, por ejemplo, yo personalmente no había leído el material que había hasta ahora, porque tuve problemas con internet en mi casa. Recién hoy a la mañana vine acá al laboratorio a trabajar y no tuve tiempo en realidad porque tuve que hacer otras cosas por las GIS que son mañana acá en la Facultad de Medicina. Entonces el tema es que no había leído el material, pero yo estuve entendiendo todo lo que vos decís y la verdad es que me sorprendí de decir que la edad que tengo todavía recuerdo prácticamente el 85% de lo que dijiste, si no más. Pero eso, sacando ese es mi aprendizaje, pero tal vez para vos eso pueda significar de que te estuve aprendiendo durante todo el tiempo que estuviste hablando. Ahí marcas algo que es muy valioso. No sé. Me parece que hay algo muy valioso que marcas, y es que depende del instrumento, la intencionalidad del docente. Si yo con esto leo este resultado y digo, la mayoría, los profesores que respondieron esto aprendieron conceptos sobre la evaluación, quizás ahí me estoy equivocando profundamente, porque le estoy asignando a ese instrumento el valor de dar una información sobre cuánto aprendieron o no aprendieron, cuando a través de una exposición de 20 minutos dudo que alguien aprenda cosas. Sino en todo caso, sí se puede, a esto que usted, profe, decía, usar el instrumento para aproximar cuánto grado de atención hubo en relación a la disertación, que no es lo mismo que decir es cuánto aprendieron sobre la noción de evaluación. Claro. Sino es cuánto grado de atención en relación. Entonces, si yo puedo usar un instrumento como este para poder acompañar algún grado de atención, o para poder usar un instrumento que me permita validar comprensión lectora, o que me permita, por ejemplo, cuando muchas veces puedo utilizar un instrumento o para verificar vocabulario técnico, probablemente para ese tipo de objetivos, este tipo de instrumento sea muy oportuno. Pero para poder saber cuánto aprendieron de manera profunda sobre una noción, quizás este no es el mejor instrumento para hacerlo. En mi caso particular, por ejemplo, a mí me resonaba todo lo que iban diciendo en la charla, así que yo fui
al mismo tiempo contrastando con mis prejuicios o mis juicios previos o mis pensamientos a priori sobre este tipo de cosas, como te digo, porque no había leído el material concretamente, pero ya hemos hablado de evaluación anteriormente y yo justo antes de empezar esta diplomatura había hecho un curso sobre evaluación. Entonces, como que no me suena ni alejado ni ajeno, me suena bastante próximo lo que estabas diciendo. Entonces, en mi caso particular, no sé si es que aprendí, pero por lo menos reforcé, pero digamos, bastante, que pude, digamos, apropiarme bastante bien de lo que estaba diciendo y creo que entendí la intención. Pero si yo fuera el que dice esto en un curso, por ejemplo, de mi materia, y los alumnos vinieran y este fuera un tema nuevo, por ejemplo, que se los doy, o como hacemos nosotros, vayan viendo la guía de trabajo primero y después vengan al teórico, yo lo único que asumiría es que están atentos, de mi parte, digamos, suficientemente atentos como para poder contestar, decirme sí, dijo tal cosa, y ahí es que lo internalicen en otro tema. Perfecto. Es decir, entonces, si yo tengo claridad como docente, ¿qué le pido a un instrumento? El instrumento va a tener validez pedagógica en función de mi intencionalidad con lo que yo quiero trabajar con el instrumento. Sí, sí. Y eso tengo que tener claridad, de que lo que el instrumento traduce siempre, es lo que dice Camilioni, requiere este ejercicio de interpretación de parte del profesor, primero de una asociación con un objetivo y de una interpretación de esos resultados. Porque que yo pueda decir que la persona que se sacó un 2, que no sé cuántos son, los que se sacaron un 2, ¿qué quiere decir? ¿Que no escucharon nada de lo que planteé? ¿Eso querría decir? ¿O que no aprendieron nada? No, probablemente leyeron rápido. El tipo de formato, hay otras cosas que hay que enseñar también cuando hablamos del formato. No solo hay que saber entender de que no todo instrumento sirve para evaluar todo tipo de saberes, sino que también hay que tener ciertas habilidades para resolver cierto tipo de instrumentos. Claro. Por ejemplo, hay que tener una habilidad para leer tipo de preguntas de múltiple opción. Porque a lo mejor se equivocaron en la primera que decía cuál de las siguientes no es tal situación. Y ese es un tipo de formulación de pregunta muy típica en formularios de múltiple opción, porque habilita modos de resolución distintas, y lo que está buscando en juego ahí más que cuánto aprendió sobre la noción es si leyó la consigna, que no tiene que ver con si entendió o no el concepto que yo había enunciado anteriormente. Porque tal cual, ahí, como decía recién hace un rato Silvia, lo pudo resolver sin haber entrado efectivamente a la lectura del texto, a la comprensión de la clase, tal cual como le pasó a usted recién, profe. Ahí, Leti, tenías la mano levantada. Gracias. Sí, en realidad algo cortito era nomás que como que una cosa es la evaluación, que implica un proceso, y otra cosa es un examen, que tal vez esto, por ejemplo, puede ser un examen y no precisamente, no justamente dar cuenta, digamos, de un conocimiento acabado de los alumnos, sino que es meramente un examen y no una evaluación que, por ejemplo, pueden tener nuestros tutores o nuestros encargados, digamos, en toda esta diplomatura de conocernos por todos los trabajos que hemos hecho en todo este tiempo. Entonces, eso, como que hay una diferencia entre un examen y una evaluación para mí. Eso nada más. A ver, me parece interesante la distinción que haces entre evaluación y examen. En realidad, podemos, para utilizar un término, decir, esto es un instrumento, está claramente, es un examen asociado a un instrumento, es un momento, un tipo de instrumento, múltiple opción, que habilita un tipo de evaluación de determinados tipos de... O sea, todo instrumento de evaluación, el formato que asuma, lo que hace es recolectar datos, recolecta información, en el formato que sea. Y vos cuando recién en tu participación dijiste, bueno, pero no es lo mismo que una evaluación. ¿Por qué? Porque estás de alguna manera pensando que efectivamente el docente recolecta información no solo con los instrumentos, sino que recolecta información con todo el proceso con el cual viene trabajando. Y entonces, en ese proceso con el cual viene trabajando, recolecta datos de diferente tipo. Y lo que él hace con esos datos que recoge es interpretar esos datos. El tema es lo complejo que se hace esa interpretación de datos. Porque muchas veces los docentes nos olvidamos de que interpretamos esos datos y le adjudicamos el valor del dato per se al instrumento. Entonces, siempre recolectamos datos cuando estamos presentes en clase, lo que pasa es que somos sujetos falibles. Entonces, si tenemos 60, 70, 80 estudiantes en el aula,
vemos a algunos, no vemos a todos. Si encima es mediado por tecnología, y si es virtual, y si es digital, vemos, yo cuántas cámaras veo abiertas, algunas, no todas. ¿Qué recojo de datos? Yo voy recogiendo datos sobre las preguntas, sobre las interpretaciones, voy mirando algo de los gestos, de lo que va sucediendo, recojo algunas preguntas, estoy permanentemente relevando datos, relevo datos. Lo cruzo con un instrumento, pero aún así siempre hay una interpretación de mi parte, como docente en este caso, para poder decir cuánto creo más o menos que aprendieron. Y en ese cuánto creo más o menos que aprendieron, entender de que siempre de ese dato yo hago una interpretación. Y si por lo tanto hago una interpretación, quiere decir de que el instrumento nunca es 100% objetivo. Quiere decir de que el instrumento es falible. El instrumento que sea, no solo por más que sea un instrumento de múltiple opción, por más que sea un instrumento de exposición oral, por más que sea la realización de una maqueta, por más que sea la realización de una disertación, siempre es falible. Sí, porque de hecho, por ejemplo, en un examen oral también te toca con un solo profesor, como vimos en el examen ahí, ¿cómo se llama? En el documental. Y bueno, para bien o para mal, puede dar interpretación o puede ser muy subjetivo. Sí. Y en ese punto, si como profe no me hago cargo de ese rasgo de interpretación que tiene la evaluación, y cuando estoy trabajando en procesos de evaluación en la universidad y encima en contextos de educación a distancia, mis márgenes de interpretación son muy altos y por lo tanto mis márgenes de error son altos en relación a cuánto aprendieron y cuánto no aprendieron. Si a eso le sumo las dificultades que trae la fantasía de poder verificar cuánto aprendieron, porque muchas veces los procesos de evaluación traen esta búsqueda, ahí te doy la palabra, Gaby. Los procesos de evaluación traen esta búsqueda de, bueno, lo hagamos presencial y lo hagamos individual para que puedan dar cuenta de cuánto aprendieron. Y yo poder quedarme tranquila de qué es lo que aprendió cada uno. Y entonces los dejo de lado en situaciones de evaluación que traen, le tengo menos confianza a las pruebas, a los trabajos grupales, le tengo menos confianza a los trabajos mediados a domicilio, porque empiezo a pensar en los procesos de alteración, en los procesos de copia. Hoy, con la disponibilidad de tecnologías que habilitan otro tipo de situaciones, entonces comienzo a tener cada vez más desconfianza de lo que el instrumento me trae y tiendo a creer de que si lo hago presencial, lo hago escrito, sin computadora, sin celular de por medio y de manera individual, realmente estoy adjudicando objetividad y veracidad a ese instrumento. Y en realidad, en ambas situaciones, el docente tiene que interpretar y la interpretación de ese dato es precario. Y hay un gran margen de error en nuestra espalda respecto de cuánto aprendió, cuánto no aprendió nuestro estudiante. Y ese margen de error es un tema con el cual, por eso si uno puede pensar la evaluación como un proceso amplio para intentar de mitigar ese error lo más que se pueda, pero siempre sabiendo de que está presente. Gaby, te doy la palabra. Bueno, Pau, pensando un poco en todo lo que estás planteando, evidentemente lo que estás trayendo lo último tiene que ver, ¿no?, con esto de sospecha, del control, del miedo a la evaluación cuando no es presencial, y hay mucho de esto que queda como bastante vivo del tiempo de la pandemia, ¿no? O sea, es bastante habitual escuchar que en la pandemia pudimos enseñar pero no pudimos evaluar. Y hay algo de eso muy fresco. Cuando nosotros empezamos a armar el módulo con Pau, lo primero que le dijimos empezamos a conversar y dijimos, ¿se puede evaluar a distancia? Sí, se puede. Esa es como la primera condición por la cual hoy estamos aquí, porque creemos que es posible la evaluación en la distancia. Y así como toda esta problemática que trae Pau y que han estado intercambiando tan interesantemente en esta hora de trabajo juntos, es la problemática pedagógica de la evaluación, obviamente que se traslada a la virtualidad porque es parte de la problemática pedagógica, más allá del formato, eso viene de la mano con la evaluación. Cuando la evaluación está bajo la órbita del control particularmente, ¿no? Entonces, yo quería como traer también en los últimos minutos de este encuentro, como para mirar la otra parte del vaso y decir que en realidad la educación a distancia
como modalidad tiene muy poco desarrollo y poca experiencia tenemos nosotros los docentes, y que por ahí es una buena oportunidad para deshacernos de esas mochilas que tenemos tan pesadas respecto a la evaluación y poder pensar la evaluación desde otro lugar, ¿no? Teniendo en cuenta estas mismas limitaciones, arbitrariedades, dificultades de poder realmente dar cuenta de este aprendizaje, que siempre decimos es como esa caja negra, ¿no? Nunca sabemos, en definitiva, qué sucede en la mente de la persona que conoce, que está transitando por esta experiencia que nosotros llamamos aprendizaje, y lo que hacemos desesperadamente, en términos genuinos, no aquel que va a buscar lo que no sabe para demostrarle que no estudió lo suficiente, sino cuando nos paramos del lado de la evaluación como parte del proceso, que recién comentaba una colega, como parte del proceso, y buscando que esa experiencia sea una experiencia de aprendizaje genuina, y dar cuenta de que realmente de que esas evidencias que voy registrando sean las mejores evidencias que puedo tener de lo que esa persona le está pasando. Entonces, mirando desde ese lado la evaluación y sacándonos esas mochilas que tenemos pesadas de la educación presencial, por ahí podemos empezar a pensar cómo la mediación, la educación a distancia puede ayudarnos a pensar y a potenciar la evaluación como proceso. Fíjense que nosotros cuando nos sentamos en un aula, cuando entramos a un aula a dar clase y tenemos nuestros alumnos sentados, primero que son muchos y a veces ni siquiera tienen que demostrar que están haciendo algo, simplemente con estar sentados ya basta, es suficiente para creer que están adentro del proceso que nosotros queremos invitar, ¿no? Resulta que en la educación a distancia, para poder estar, hay que hacer. Hay que escribir en un foro, hay que mandar una tarea, o sea, no basta con entrar a un aula. Ahora, también puedo saber cuántos alumnos entraron y cuánto tiempo estuvieron, porque lamentablemente, para bien o para mal, las plataformas son ese gran panóptico que me permite de algún modo reconstruir datos, que no usamos los docentes, que no usamos, que nunca miramos, pero que están en la plataforma, como un dato más, como una evidencia más, que por sí sola, como recién decía, creo que era Gerardo, no me acuerdo quién, no alcanza, obviamente que no. Pero como la mediación, ¿cómo puedo pensar la educación a distancia como parte de ese proceso para ir obteniendo evidencia de a poquito, no solamente al final, ¿no? Y cómo ese estudiante, en lugar de sentarse en un banco, entra a un aula virtual y algo tiene que dejar. A mí eso me sirve como evidencia para poder pensar en ese camino, en ese proceso que está haciendo. Entonces, de algún modo, yo creo que la educación a distancia nos invita a poder, por eso a veces es tan difícil hacer educación a distancia, porque a la educación a distancia se le pide, quizás por esta sospecha original, que se le pide el seguimiento. Entonces, claro, leer foros y responder, y además, ojo, así como el estudiante, para estar adentro del aula virtual, tiene que hacer algo, el estudiante también espera del docente que le devuelva algo. Una de las cosas por las que hemos trabajado mucho en esta diplomatura, y yo creo que ustedes se dan cuenta del valor que tiene, son las devoluciones de las tutoras, ¿no? Y esa devolución es parte entonces de ese proceso de evaluación que vuelve a poner algo en juego para que ustedes puedan mirar de nuevo sus producciones y seguir caminando, ¿no? En este proceso. Y ahí hay una riqueza enorme. Claro, implica mucha ida y vuelta, ¿no? Implica que quizás con un instrumento no alcance. Implica que podemos usar instrumentos estructurados muchos y que también podemos usar instrumentos abiertos, igual que en la presencialidad, ¿no? Un poco la idea de este módulo es animarnos a pensar una evaluación auténtica en el sentido de realmente cómo poder usar estas herramientas, porque estas herramientas, si están usadas con un sentido pedagógico, pueden transparentar. Hace un tiempo, hace muchos años, cuando trabajamos juntas en un módulo para una maestría y hablamos de eso, cómo las tecnologías pueden transparentar. Cuando yo les pido a mis alumnos que trabajen en un documento colaborativo, y si quiero puedo entrar a ver sus múltiples versiones. Entonces miro el proceso, no miro solamente el producto. Claro, es mucho trabajo y entonces a veces no lo puedo hacer.
Entonces, ¿cómo a veces las tecnologías, porque son este panóptico, pueden ayudarnos a mirarlos y ayudar a devolver? No sé, hay tutoras que han hecho unas devoluciones con imágenes, con música, con texto, y todas esas son esas múltiples narrativas que se juegan en la posibilidad de construir algo valioso para aquel que tiene que darse cuenta a través de esa devolución de lo que aprendió y de lo que no aprendió. Por ahí me parece que esto que vos decís, Gaby, tiene que ver con esto de la recolección de información. O sea, lo que uno hace, un profe, como cuando está en proceso de enseñanza y en la medida en que está en proceso de evaluación, recoge datos, permanentemente recoge datos. Lo que pasa es que tenemos mucha tradición incorporada en nuestro cuerpo de recoger datos en la presencialidad, pero en la virtualidad también tenemos otros mecanismos para relevar información, que tienen que ser igualmente leídos con esos márgenes de interpretación, que tienen que ser interpretados. Porque cuando nosotros, ahora por ejemplo, estamos haciendo esta cara, yo miro algunos rostros que están abiertos, que están prendidas las cámaras, y veo este registro de asentimiento del gesto, del cuerpo, que habitualmente lo vemos en el aula. Y esos son los gestos que relevamos como datos. Pero también, como decía Gaby, podemos relevar cantidad de ingresos en el aula, podemos relevar cantidad de participaciones, podemos relevar horario y tiempos en los que participaron nuestros estudiantes, podemos relevar muchísimos datos de orden singular de cada uno de nuestros estudiantes, que en el espacio de un aula de 60, de 70, de 100 estudiantes, o de 20 tan siquiera, no lo podemos relevar. Ahora el MIT, dentro de un rato, a nosotros nos va a decir qué cantidad de participantes, nos registra la asistencia, cantidad de tiempo que estuvieron dentro del aula, tiempo que estuvieron presentes, donde yo ya ni siquiera tengo que tomar la asistencia, porque me lo registra el sistema, registra el tiempo que estuvieron, a qué hora ingresaron y qué hicieron adentro del espacio. Me transcribe la conversación, si yo quisiera, yo puedo poner un traductor y me transcribe la conversación, entonces me podría quedar el registro de los intercambios. Hay un acceso a datos, una producción, si hay algo que tienen los entornos tecnológicos, una producción de datos ad infinitum, sobre lo cual sucede en ese entorno. Lo que nosotros tenemos como docentes es quizás adquirir nuevas habilidades para recoger esos datos, sabiendo siempre que esos datos requieren ser interpretados igual que los que interpretamos en la presencialidad. En la presencialidad incluso hemos invisibilizado algunos datos porque creemos que son naturales, los hemos naturalizado, pero también los leemos. Permanentemente leemos, relevamos y leemos e interpretamos esos datos. Lo mismo hay que hacer en los entornos virtuales. Leer, relevar esos datos, pero requiere de parte nuestra otras habilidades. Que son más laboriosas. Tienes que tenemos menos tradición en realizarlas. Entonces tenemos como otros ejercicios para relevar esos datos, esa participación, y que también tienen que ser cruzados con otro tipo de variables. Y en ambos casos, tanto la presencialidad como la virtualidad, ese ejercicio de recolección de datos es una interpretación. Es una interpretación de que nosotros como docentes tenemos que poder asumir, y por lo tanto, cuanto más tengamos capacidad para compartir con nuestros estudiantes con qué criterios vamos a interpretar esos resultados, con qué criterios leemos esos datos, más capacidad tenemos para hacer más pública la evaluación y más vinculada en relación a los derechos. ¿Por qué? Porque podemos pensar de que eso es una interpretación que la puedo compartir con mis estudiantes, sobre todo cuando son en los espacios universitarios, nuestros estudiantes son adultos, y podemos ir trasladando con nuestros estudiantes márgenes de autonomía en relación a sus procesos de evaluación, y entonces estas devoluciones que recién contaba Gaby, que tiene que ver con poder decir, te voy delegando procesos de autonomía sobre tu proceso de aprendizaje, y te voy diciendo, esto que veo, esto que participaste, esto que pudiste hacer, esto que te queda pendiente, y que nuestro estudiante pueda entender de que hay un saber que queda pendiente, que queda para seguir mirando, y de que la evaluación es un proceso, y de que yo relevo ese permanente ejercicio de información y que construyo. Es un proceso que requiere interpretación, pero que siempre es jerarquía. En toda práctica de evaluación hay una jerarquía. Siempre hay alguien que evalúa y alguien en situación de evaluación, de evaluado. Y esa jerarquía es una distribución de poder. Distribución de poder que hay que asumirla. Es decir, la evaluación transita ese lugar y a veces en la posición en la que estamos, probablemente muchos de ustedes, no, probablemente no, muchos de ustedes son docentes, pero transitan en una misma subjetividad el rol de estudiante y el rol de docente. Acá están en el rol de estudiante transitando esta situación de que hay un otro que pone la jerarquía respecto de la evaluación.
De la misma manera, cuando ustedes están en sus aulas, son ustedes quienes asumen ese lugar o ese rol de evaluadores. Y eso requiere ese ejercicio de transparentar criterios, relevar información y entender que ese ejercicio de recolección de datos tiene que tener esa mediación de interpretación. Que las tecnologías traen un montón de datos, que como decía Gaby hace un rato, a veces no estamos acostumbrados a objetivarlos, o a mirarlos, o a hacer algo con eso en torno a esa información. No para confiar ciegamente en esos resultados, sino para tenerlos como aliados en nuestros procesos de enseñanza y en esta idea de poder pensar la evaluación como un plan, la evaluación como un proceso, la evaluación como espacio de continuidad. Porque si yo le enseño a mis estudiantes que estoy atenta respecto de las versiones que trabajaron en el Drive, puedo ayudarlos a pensar que es importante participar en esos procesos, que es importante compartir esos procesos, porque hay algo de esa historia que yo puedo mirar, o puedo también delegar a mis estudiantes que miren esas versiones y que vean qué diferencia hay entre esas versiones y las de sus compañeros, que miren qué pasó entre un tipo de evaluación y otro, poder fomentar otro tipo de prácticas de evaluación que tengan que ver con la coevaluación, con la evaluación entre pares, con evaluaciones cruzadas, que habiliten otros ejercicios, porque entiendo que la evaluación es parte de un proceso de apropiación de conocimiento. Entiendo que la evaluación, como decía Gaby hace un rato, para poder ser auténtica, tiene que poder traer algo de un problema real de conocimiento, no una instancia en la que solamente el estudiante sienta que va a dar cuenta de lo que aprendió, sino de que la evaluación es un proceso en el cual está involucrado un proceso de estudio en el que básicamente tengo que poder ir a aprender. Si yo puedo transmitir esa sensación de que la evaluación se aprende, quizás ese lugar del control comienza a cubrir otro lugar. Sí, la evaluación tiene este requisito de que marca tiempos, marca ritmos, marca una temporalidad respecto del estudio, pero también puede habilitar a convertirse en ese espacio de conocimiento, de aprendizaje, de trabajo con el otro, y en donde lo que hago con esa información que relevo como docente es tan importante como el momento de la evaluación. Por eso la instancia de la devolución, el momento de la construcción de la nota, la construcción de criterios, que es parte de lo que viene para el próximo eje, con el cual ustedes siguen en la segunda parte del curso. ¿Sí? No sé, ahí estaba la mano del profesor y podemos ir cerrando. Sí, no, quería, esto muy corto lo mío, que en una de las consignas que había para evaluar, para mirar el documental que nos preguntaban era sobre los rituales. Y yo lo que quería decir, que yo lo interpreto así, hay como roles, ¿no?, de los estudiantes cuando van a la evaluación. Ellos como que ellos mismos se autoposicionan en alguna posible resultado de la evaluación antes de entrar, inclusive. Entonces, como que parte de toda esa información que decía recién Paola, uno la va recabando gestualmente, o en una interacción, digamos, subliminal, pero que uno aprende a interpretar, digamos, forma de pararse, de sentarse, forma de empezar la locución o forma de interrogar al docente, o cómo toma lo que el docente le pregunta, ¿no? Eso es como todo un tipo de información que hace el bagaje de uno que tiene que evaluar. Y entonces, yo, por ejemplo, cuando entró la chica esa que rendía cine, que le preguntaba sobre el realismo en el cine, ya cuando hizo la segunda intervención, dije, este va para un reprobado. Así nomás, de uno nomás, pero es que es muy típico el gesto. Y el chico de medicina también es igual, o sea, vos lo veías que era un tipo que iba para un 4 cuando mejor los casos. Y eso es porque, ¿qué es lo que ve uno? Uno no está viendo lo que está diciendo solamente, está viendo cómo se posiciona, está muy bien actuado todo, ¿no? Es cómo se posiciona frente al docente, cómo interpreta las preguntas, cómo inicia su defensa. Y claro, todo esto que vos decís, probablemente en una clase a distancia habitualmente, en el 80% del tiempo no se puede hacer. Entonces uno tiene que recurrir... Se registra de otro modo, profe. Claro, sí, a eso lo voy. Hay otros lugares para buscar esa información. Claro, no es gestual. No estamos habituados. Sí. Se suma a la gestualidad otras formas, claro, las cuales hay que aprender a ser sensible para relevar esos datos. Entonces, por eso, con más razón, el tipo de preguntas, el tipo de situaciones, de actividades que proponemos a nuestros estudiantes tienen que ser variadas para poder ofrecer ese tipo de alternativas de participación diferente. Si siempre ofrecemos el mismo tipo de interacción a nuestros estudiantes en los entornos virtuales, la información que vamos a relevar va a ser muy pobre. En cambio, si ofrecemos variedad de ejercicios y de actividades a nuestros estudiantes, nosotros vamos a poder aprender a detectar en dónde relevamos más información sobre lo que les está pasando a nuestros estudiantes, sobre lo que entienden, sobre qué les interesa participar, sobre cuándo son instancias en las que
tienden a prender más sus cámaras, cuándo no aprenden sus cámaras, cuándo participan en un foro, cuándo son esos foros que los anulan, cuáles son esos foros que los hacen participar, cuáles son actividades grupales que les funcionan, cuáles son actividades grupales que no funcionan. Es decir, cuanto más batería diversificada de instrumentos que indaguemos, de alternativas de trabajo que propongamos a nuestros estudiantes, mayores elementos vamos a tener para explorar y relevar información. En la presencialidad ya tenemos mucha trayectoria incorporada sobre cómo se hace este ejercicio. En la virtualidad hay que construirla. Sí, sí, gracias. Creo que es parte del ejercicio, del desafío. Susana, si quieres tomar la palabra 2 segundos, Sí, Gustavo, y nos vamos. A mí me llama, o sea, en el film todo lo que se puede apreciar son exámenes orales, en donde lo no gestual, digamos lo no verbal, tiene un peso muy grande, como decía el profesor Sadi. Pero ¿qué pasa en facultades como la nuestra, en donde el 90% de los exámenes son escritos debido a la masividad? Ya ahí se pierde toda esa riqueza y hay que estandarizar un instrumento que lamentablemente no te permite dar cuentas de lo que el estudiante, de lo que cada estudiante puede haber conseguido, y mucho menos hacer el proceso. Entonces, por ahí me queda esa preocupación de saber, bueno, qué pasa en esos casos, ¿no? Más allá de lo que pueda llegar a ser distancia en la presencialidad misma. Ahí, Gladys, hago una pequeña respuesta en torno a eso, más que dando una respuesta estricta sobre cómo resolver el problema, sino cómo traerme pistas para pensar. Y me parece que tiene que ver con que, efectivamente, si yo puedo pensar que la evaluación la puedo planificar, puedo tratar de pensar en qué momentos, y darme cuenta de que la evaluación es laboriosa y trabajosa, entonces quizás poder pensar en algún tipo de instrumentos en los que puedan ser resolverse en el contexto de la masividad, algún otro tipo de instrumentos que me habiliten recoger algún dato puntual para que me dé información a mí sobre lo que está pasando con mis estudiantes, y después de vuelta otro instrumento que me habilite dar cuenta de algunos saberes previos, algunos saberes que se hayan podido apropiar, y ese recorte quedarme relativamente tranquilo de que algo aprendieron. Es decir, si yo puedo planificar el proceso, así como planifico mi enseñanza, planificar cómo voy a evaluar, dándome cuenta de que al menos alguna variación en la recolección de datos tengo que tener para poder, de alguna manera, ser representativo del contenido que estoy enseñando y dar cuenta de esta representatividad y esta validez de la que habla Camilioni. Entonces, en ese sentido, sí puedo planificar alternativas en donde las tecnologías puedan darme algún tipo de información, sabiendo de que siempre es precario. Y en ese sentido, no todo instrumento es perfecto. Todos los instrumentos tienen un grado altísimo de arbitrariedad, y bueno, tolerar y convivir con esa arbitrariedad de alguna manera. Claro, porque ahí estandarizás lo mismo para todos. Exactamente, exactamente. Saber que a lo mejor hay momentos en los que es inevitable hacerlo, pero a lo mejor en algún otro puedas darte algún lujo para tomar algún proceso más individualizado, y en otros, bueno, volver a estandarizar para poder resolver la totalidad de la cantidad de la masividad de tus estudiantes. Pero entender al menos cuáles son los límites que le podés asignar a la evaluación. Ahí que nos quedaba la mano de Gustavo y cerramos. Sí, no, muy breve, solo para decir que me llama la reflexión el recorte de los contenidos y el recorte de lo evaluable, y también las dificultades para llegar a verificar lo aprendido, nos pone frente a un cambio muy importante. Todo esto en un entorno virtual también nos cambia notablemente, y por ahí los que tenemos algunos años más y nos cuesta a lo mejor entender las lógicas de los jóvenes con más acceso a la tecnología, me parece que nos viene a parecer como una oportunidad. Yo creo que este desafío lo siento como una gran oportunidad, y no soy el más avesado en las tecnologías, me cuesta, pero a su vez me parece que el tener todos estos nuevos recursos, estos tomas de datos de los que hablábamos, también nos obliga a recortar. Así como antes se leía un montón y ahora se lee muy poco, así como antes el conocimiento había que acceder a todo para después verificar algo,
hoy esta situación de recortes creo que nos pone enfrente un desafío enorme, ¿no? Empezar por ver qué es posible evaluar de los aprendizajes en el tiempo, en el espacio, en la época que vivimos, y después el ida y vuelta completo, ¿no? Creo que nos modifica el abordaje completo, absolutamente completo. Nada más que esa reflexión que me quedó. Excelente, excelente. Bueno, si les parece, creo que quedaría mucha tela para cortar. A mí se me vienen a la cabeza millones de ideas, pero creo que es prudente también que nos vayamos todos a descansar, atender a la familia, o lo único que no se puede hacer es seguir trabajando, eso debería estar prohibido, o que nos atiendan también a nosotros. Bueno, Pau, muchísimas gracias por todo lo que nos has brindado. Muchas gracias a todos ustedes, a cada uno con la presencia, con la escucha, con la participación. ¿Qué decir? Cada vez que estoy acá y los escucho, creo que la diplomatura es una oportunidad para un montón de cosas, más allá de los proyectos que hagamos de educación a distancia. Creo que está abriendo el juego a poder pensarnos como docentes, más allá de la modalidad, ¿no? Así que, bueno, feliz de que podamos en estos tiempos tan duros tener la posibilidad de encontrarnos proyectando cómo ser mejores profes y preocupados por lo que hacemos. Me parece que, no sé, lo vivo como un regalo, sinceramente se los digo, porque nada, en un tiempo de violencia, poder escucharnos, poder dialogar, poder poner con honestidad lo que nos pasa